La gran precisión de la palabra de Dios en cuanto al lugar donde ocurrió el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés es tan fantásticamente exacta que parece imposible que básicamente todos pudiéramos habernos equivocado por tantos años. En Hechos 2:15 se establece el tiempo, se fija indiscutiblemente dentro de un periodo de tiempo exacto, porque en Lucas se nos informó que estaban siempre en el templo, siempre que se suponía que estuvieran allí, mientras que aquí en Hechos 2:15 se nos dice la hora específica. Escuchen, se fija el periodo de tiempo de forma indiscutible, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. La hora tercera del día. Esto lo habló Pedro después de recibir el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, cuando la gente ya se había reunido. Así que en algún instante, entre la primera hora de oración y la tercera hora del día, que corresponde a nuestras 9 de la mañana, en algún instante, entre las 6 de la mañana y las 9 de la mañana, ocurre el derramamiento del Espíritu Santo. Y eso fija indiscutiblemente el periodo de tiempo. Simplemente no caben conjeturas. Dice exactamente cuándo ocurrió. En el versículo 6 de este capítulo 2 hay otra verdad grandiosa y sencillamente fantástica. Dice en el versículo 6, y hecho este estruendo, el recibir del Espíritu Santo en el día de Pentecostés por los 12 apóstoles, se juntó la multitud. Ahora bien, ¿se puede imaginar que se reúna la multitud en el aposento alto? ¿Dónde se podría encontrar personas, hasta personas muy adineradas, que tuvieran un aposento alto lo suficientemente grande como para sentar siquiera como 120? Y sentar una multitud. Ahora bien, esta multitud no era solamente un pequeño grupito de personas, era un grupo grandote, porque en el versículo 41 de este segundo capítulo dice que al cierre del sermón de Pedro, ese día de Pentecostés, hubo cerca de 3,000 almas que se añadieron a la iglesia. Si correspondiera la proporción de salvación de estos días con la proporción de lo que nosotros tenemos en las multitudes hoy en día, para obtener a 3,000 personas renacidas del Espíritu de Dios en una reunión, déjenme decirles, una multitud era una multitud. ¿De qué manera podría uno meter esa multitud en el aposento alto? Así que, como ustedes pueden ver, cuando uno va a la grandeza de la palabra de Dios, solamente hay un lugar donde el derramamiento del Espíritu Santo pudo haber ocurrido, y fue el gran lugar público, el templo. Porque como dice en el versículo 2 del capítulo 2, cuando esto ocurrió, llenó toda la casa, el templo. No llenó el aposento alto. Así que atando todos los cabos, ¿fue en el templo o en el aposento alto? No hay duda alguna al respecto. El aposento alto era el lugar donde los apóstoles moraban. El templo era el lugar donde ellos estaban durante las horas de oración, dice Lucas 24:53. Estaban siempre en el templo. Ellos estaban siempre allí cuando se suponía que estuvieran. Y según leímos en Hechos 2:15, la hora tercera corresponde a nuestra hora de las 9 de la mañana. La primera hora de ellos comenzaba al amanecer, que corresponde con nuestras 6 de la mañana. El tiempo de ellos era así: la hora primera, la hora tercera, la hora sexta, la hora novena, la hora 12. Corresponden con nuestras horas de las 6 de la mañana, las 9 de la mañana, las 12 del mediodía, las 3 de la tarde y las 6 de la tarde. Y para la hora tercera, cuando Pedro se puso de pie para predicar y les dijo, es la hora tercera, esa era una hora cuando ellos estaban en el templo, y corresponden con nuestra hora de las 9 de la mañana. Así que en este derramamiento del Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, ellos estaban en un lugar, el templo. Toda casa, el versículo 2 de Hechos 2, el templo. La multitud se reunió en el versículo 6. Tiene que haber sido un lugar grande, y sí era un lugar grande, porque era la hora de oración, la hora tercera del día, como lo indica el versículo 15 del capítulo 2. Así que, cuando se juntan todas estas verdades en la palabra de Dios, la Biblia encaja como anillo al dedo. Y Dios no derramó su Espíritu Santo en algún callejón, en el patio trasero de algún lugar, o en algún cuartito donde solo 12 apóstoles pudieran vivir. Él lo hizo a la vista de todos, allí donde la gente pudiera oír. Y acuérdense que era la fiesta de Pentecostés,
en el Antiguo Testamento se le llama la fiesta de las semanas. Había miles y miles de gente de antecedentes judíos en cuanto a su religión, que estaban allí para la celebración. Y cuando Dios se movió tan poderosamente y derramó su don en el día de Pentecostés, lo hizo a la vista del público donde todo el mundo pudiera ver lo que estaba ocurriendo. Así que cuando uno junta todas estas verdades, descubre tres magníficas y grandiosas verdades de la exactitud de la palabra de Dios. Primero que nada, ¿qué fue lo que vino en el día de Pentecostés? Fue el don de Pneuma Hagion, Espíritu Santo, que era ser bautizado con el Espíritu Santo, que es la promesa del Padre de ser vestido de poder desde lo alto. Segundo, ¿quiénes recibieron en el derramamiento original? Los 12 apóstoles, 11 apóstoles más Matías, que eran 12, y todos esos apóstoles eran galileos. Y en tercer lugar, ¿dónde ocurrió? La palabra de Dios dice que ocurrió en el templo. Con todas estas grandes verdades, ahora estamos casi listos para leer el gran relato del derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y la cosa más grande que Dios jamás ha hecho, está relatada en 4 versículos de la palabra de Dios. En 4 versículos, el derramamiento del Espíritu Santo, el don, el Pneuma Hagion, Cristo en vosotros, esperanza de gloria, el nuevo nacimiento, todo eso está relatado en 4 versículos de la Escritura. En Hechos capítulo 2, versículo 1, comenzamos, dice, cuando llegó el día de Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés. Pentecostés había estado en el camino desde el 3er capítulo de Génesis, en el versículo 15, donde Dios había prometido la venida de la simiente. Por todos esos años, desde ese instante hasta este momento histórico del cual estamos leyendo en Hechos capítulo 2, una y otra vez hay indicaciones del derramamiento, y todas las manifestaciones, con la excepción de 2, se pueden ver en las vidas de hombres de Dios en diferentes momentos en el Antiguo Testamento, todas con la excepción de hablar en lenguas e interpretación de lenguas. Pero aquí dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos dice, ¿quiénes? Los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles estaban todos unánimes. Unánime significa unidad de propósito, unidad de pensamiento, unidad de espíritu. Ellos estaban en el mismo lugar, haciendo lo mismo. Eso es lo que significa unánimes. Estaban todos juntos en un solo lugar, y ese lugar era el templo. Versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, dice. Vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Bueno, de acuerdo con la palabra de Dios, el cielo es cualquier lugar por encima de la tierra. Cualquier lugar por encima de la tierra es cielo. Y vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. En el capítulo 20 de Juan, justo antes de la ascensión, Jesucristo les había dicho a los apóstoles lo siguiente. Juan 20, 21. Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló. En griego dice, sopló hacia adentro. Sopló hacia adentro, o sea que aspiró. Él aspiró. Y habiendo dicho esto, sopló. Como escucharon, aspiró. Y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Pneuma Hagion. ¿Podrían haber recibido cuando Jesús habló esas palabras antes de la ascensión? No. ¿Por qué no? Porque no estaba disponible. Entonces, ¿qué estaba haciendo Jesús? Sencillamente les estaba instruyendo, simplemente les estaba enseñando cómo recibir el día de Pentecostés. Y es notable que estas palabras de Hechos 2:2, como de un viento recio que soplaba, se traducen en otra traducción de la palabra griega, noé, como de un fuerte respirar. En Juan 20:22, sopló, aspiró. Así que en Hechos 2:2, como de un viento recio que soplaba, es como de un fuerte respirar. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un fuerte respirar. ¿Quién estaba respirando? Vino del cielo, cualquier lugar por sobre la tierra. Los 12 apóstoles estaban en el templo. Dios les había mostrado algo, indicándoles que Él iba a derramar el Espíritu sobre ellos. ¿Y qué hicieron los 12 apóstoles? Hicieron exactamente lo que el Señor les había instruido que hicieran antes de su ascensión. Él aspiró y dijo, recibid Pneuma Hagion, Espíritu Santo. Él aspiró,
los apóstoles obedecieron literalmente las órdenes e hicieron exactamente lo que Jesucristo les había dicho. Escuchen, esto es lo que sucedió. Todos los 12 apóstoles, cuando recibieron la señal de partida, más tarde les explicaré cuál fue la señal de partida, pero cuando recibieron la señal de partida, todos los 12 empezaron a hacer así, aspiraron. Todos ellos, los 12 así, y de repente vino del cielo un estruendo. De entre todos los reunidos en el templo, 12 hombres respirando así, escuchen. Eso es lo que Hechos 2 dice. Vino del cielo un estruendo como de un fuerte respirar. Ahora bien, yo sé lo que alguien va a decir. Eso no se podría escuchar por todo el templo. ¿Quién dice? Miren, ¿alguno de ustedes ha estado en el gran templo mormón de Salt Lake City o en alguna gran catedral y se han dado cuenta cómo si dejan caer un alfiler al frente, lo pueden oír en la parte de atrás? Yo estoy bien seguro que el templo de Jerusalén tenía una acústica excelente, porque Dios estaba derramándolo. En ese día cuando Él lo derramó, estos hombres recibieron, y de repente, y esto no quiere decir tal vez, quiere decir repentinamente, de pronto, súbitamente, y de repente, ellos empezaron a aspirar. Ahí está, eso es Hechos 2:2, eso es lo que la palabra dice, eso es lo que quiere decir, el cual, el respirar fuerte, llenó toda la casa, el templo, la casa donde estaban. ¿Colgándolo en la lámpara? No. Donde alguien estaba gritando, ¡Gloria, aleluya! ¡Alabado sea el Señor! ¡Alcemos las manos santas! ¡Hagamos señal de despedida con los pañuelos! No, 1000 veces no. Ni siquiera estaban cantando firmes las promesas. ¡No, Señor! ¿Saben lo que estaban haciendo? Era una hora de oración. Ellos estaban en el templo y no estaban haciendo ruidos estrepitosos. No estaban cantando ni estaban gritando. ¡Oh, cuánta basura se ha enseñado en el campo del Espíritu Santo! Así es, de todo, menos la exactitud de la palabra de Dios. Damas y caballeros, yo no escribí el libro, pero allí está, tan claro como el agua y cualquiera lo puede ver. El respirar llenó toda la casa, el templo donde ellos estaban sentados. Era una hora de oración. Ellos estaban en la postura de oración. Cuando ustedes y yo nos sentamos a orar, quizás nos sentamos en una silla y oramos, pero esa no es la manera en que ellos se sentaban. La costumbre en el Oriente es sentarse con las piernas cruzadas sobre pequeña alfombra de oración. Ellos estaban en la postura de oración. Ellos estaban sentados, ni siquiera estaban cantando. ¿Cuántas veces tienen estos servicios donde dicen, bueno, y ahora para levantar el espíritu de la reunión tenemos que cantar? Entonces uno canta por media hora tratando de levantarle el espíritu a la reunión. La razón por la cual tienen que cantar por tanto tiempo es que, para empezar, no tienen espíritu. De otro modo, uno tendría ese espíritu levantado antes de empezar a cantar. Pues miren, llenó toda la casa donde estaban sentados. No puedo enfatizar esto demasiado porque, damas y caballeros, cuando quiere que el Dios verdadero hace algo, siempre lo hace decentemente y siempre en orden, nunca con desorden. Y la razón por la cual miles y miles de cristianos buenos, sinceros y honestos nunca han manifestado el poder del Espíritu Santo en forma concreta, es que muchos que dicen que creen en el Espíritu Santo le han agregado tantas cosas ajenas del mundo y de los sentidos, de los sentimientos, que hacen que los cristianos creyentes, amantes de Dios, sinceros, vean la experiencia de Pentecostés como algo ridículo. Mi gente, la palabra dice, vino del cielo un estruendo como de un fuerte respirar, que llenó todo el templo donde estaban sentados. Ellos estaban en forma decente y estaban en orden. Era una hora de oración. Versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Se les aparecieron ¿a quiénes? A los 12 apóstoles. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. No dice que era fuego. Eran como de fuego. Y estas lenguas repartidas se asentaron sobre cada uno de ellos. Este es el fenómeno de Pentecostés. Y qué verdad más magnífica. Qué verdad más magnífica, porque lo que Dios promete en su palabra, Él lo tiene que cumplir. Lo que promete, Él tiene que cumplir. Cuando creemos su palabra, Dios no puede hacer menos que su palabra. Pero Dios, siendo el Dios todopoderoso, ¿puede hacer más? ¿Puede hacer más de lo que dice en su palabra, si quiere? Por supuesto. Pero lo extra que Él hace no puede contradecir lo que su palabra dice. No puede contradecirlo. En la Biblia,
o en cualquier momento hoy en día, cuando Dios va más allá de lo escrito o de lo garantizado a todos, esto está siempre en la categoría de los fenómenos. Es siempre un fenómeno. Siempre. Ahora, esta es la prerrogativa de Dios. Es su prerrogativa. Hay muchas veces en nuestro ministerio en que Dios nos da a algunos de nosotros ciertos fenómenos. Pero no enseñamos acerca de estos fenómenos, porque si enseñáramos los fenómenos, la gente empezaría a andar en busca de sentimientos. Oye, ¿sentiste esto? ¿O sentiste aquello? Y si no sintieran algo, negarían que fuera real. Yo no les puedo garantizar los fenómenos, pero damas y caballeros, yo sí les puedo garantizar la exactitud de la palabra de Dios, que lo que Dios ha prometido, Él no solo es capaz de hacer, sino que quiere hacerlo y lo hará cuando cualquier creyente sabe lo que la palabra dice y actúa según ella. Por eso es que no hay nadie que no reciba el poder del Espíritu Santo en manifestación, porque Dios lo ha prometido. Enseñamos la exactitud de la palabra de Dios, ellos la creen y la reclaman en sus vidas. Pero los fenómenos son la prerrogativa de Dios, y el fenómeno en el día de Pentecostés fueron las lenguas repartidas como de fuego. No hay una promesa de que cuando se recibe el Espíritu Santo en manifestación vaya a haber lenguas repartidas como de fuego. Podría ser, y si sucediera, estaría en la categoría de fenómenos. El fenómeno en el día de Pentecostés, según Hechos 2, fueron las lenguas repartidas como de fuego. Y esa es una gran verdad que ustedes tienen que entender, porque cada vez que Dios produce un fenómeno, esto no significa que usted sea especial, solamente significa que Dios lo está haciendo por alguna razón para usted o para el cuerpo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, hubo un tipo cuyo nombre era Belsasar, un rey, ¿se acuerdan? Él tenía todos aquellos lindos vasos de oro y todo lo demás que habían traído de Jerusalén, y tenía una gran fiesta, una fiesta de tragos. Ellos sacaron todo su vino, su whisky, sus mujeres, sus canciones, y estaban pasándolo muy bien, pero muy bien. Y nuestro amigo Belsasar estaba pasándolo de las mil maravillas, cuando de repente aparecieron en la pared unas palabras escritas que todos podían ver y leer. ¿Creen ustedes que estaban escritas en la pared? ¿Piensan que estaban pintadas ahí, que ellos podían volver al día siguiente y leerlas de nuevo? Claro que no, pero allí estaban, tan claras como el agua. Todos podían leerlas y decían, refiriéndose a Belsasar: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. A propósito, el Dr. Weevil tiene una balanza en su oficina. La razón es que es la grandeza de la palabra de Dios lo que nos mantiene siempre en balance. Es que la vida de un hombre está siempre en juego. En otras palabras, se trata de una decisión de andar en la integridad y exactitud de la palabra de Dios. El camino de creer y el camino de no creer están siempre en la balanza. Si un hombre cree la palabra de Dios y anda según ella, su vida estará en equilibrio. Pero si rechaza la palabra de Dios, siempre sucederá que le faltarán en su vida las cosas buenas de Dios. Su vida será pobre y mezquina. La palabra de Dios escrita a Belsasar tan claramente como el agua fue: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Eso significa que se te está acercando el fin. Y el compadre Belsasar se puso pálido, y le temblaron las rodillas, dándola una contra la otra, y todos se asustaron. Y se acabó. Y se acabó ese hombre también. Miren, hay garantía que cada vez que un hombre prominente o algún líder gubernamental organiza una gran fiesta, una tomadera, Dios va a venir y va a escribir en la pared. No. Pero lo hizo para Belsasar. Eso es fenómeno. El fenómeno en el día de Pentecostés fueron las lenguas repartidas como de fuego. Esa fue su señal. Cuando esos 12 apóstoles vieron aquella mañana en el templo esas lenguas repartidas, allí fue. ¿Y qué hicieron ellos? Aspiraron. Ellos creyeron y recibieron. También dice la palabra en el versículo 3 que se asentaron sobre cada uno de ellos. Cuando quiera que en la Biblia leen la palabra sentarse, significa que algo está completo, completísimamente completado. ¿Se acuerdan que después de 6 días de creación, dice en Génesis, Dios reposó el día séptimo? ¿Reposó Dios porque estaba agotado? No, la palabra reposó es la palabra se sentó. Quiere decir que Dios se sentó. No fue porque estuviera cansado que se sentó. Se sentó porque su creatividad estaba completamente completa. Todo estaba hecho. Por eso Dios se sentó. ¿Se acuerdan de otro relato en el que Jesucristo ascendió al cielo? Dice que se sentó a la diestra de Dios Padre. ¿Por qué? Porque todo lo que Jesucristo había venido a hacer estaba completamente completo. Ahora bien, en el día de Pentecostés
tenemos las lenguas repartidas como de fuego, asentándose. Damas y caballeros, lo que vino el día de Pentecostés se asentó, estaba completo. Hasta este momento, damas y caballeros, Dios no ha dado ni una sola cosa más. Todo lo que Dios hizo disponible en Cristo Jesús vino en el día de Pentecostés. Él no puede dar más. En aquel día maravilloso, Él lo dio como su don. Y se asentó, está completo, completamente completo. El versículo 4 dice, y fueron todos llenos. ¿Quiénes fueron llenos? Los 12 apóstoles. Fueron todos llenos. Ninguno fue pasado por alto. ¿Saben por qué fueron llenos los 12? ¿Saben por qué fueron llenos? Porque todos los 12 estaban en el lugar donde se suponía que estuvieran, donde Dios por medio de Jesucristo les había dicho que deberían estar. Allí estuvieron, ellos creyeron, y cuando creyeron recibieron. A usted no le puede fallar. Si acepta literalmente la palabra de Dios y se halla en el lugar donde se supone que ha de estar, y conoce la palabra de Dios, y cree en la palabra de Dios, jamás falla, jamás deja de acertar. Ellos fueron todos llenos de pneumahagion, fueron llenos del don. En la Reina Valera le agregaron el artículo el, en la contracción del, pero no hay artículo el en el texto griego crítico. También le pusieron mayúscula la palabra espíritu y la palabra santo. Estas dos palabras jamás sean escritas con mayúscula en el texto griego crítico, y por lo tanto debería ser, fueron todos llenos de pneumahagion, Espíritu Santo, con E minúscula y con S minúscula, porque este es el maravilloso don del donador, porque el versículo dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu quien es Dios, según Dios les daba que hablasen. Y el segundo uso de la palabra Espíritu debe ir con mayúscula. La palabra pneuma debe ir con mayúscula porque está hablando de Dios. Ellos fueron todos llenos del pneumahagion, del don. Miren aquí, el don es pneumahagion. Este don fue lo que ellos recibieron en el día de Pentecostés, y fue Espíritu Santo lo que recibieron en el día de Pentecostés. Ellos no recibieron al donador, ellos recibieron el don procedente del donador. El donador es Dios, quien es Espíritu Santo, con E mayúscula y con S mayúscula. Ese es Dios. Y en el día de Pentecostés, Él derramó su gran don, lo más grande que Dios es, Espíritu Santo, porque Dios es Espíritu y Dios es Santo. Así que en el día de Pentecostés, en Hechos 2:4, fueron todos llenos de lo más grande que Dios es. Dios es Santo y Dios es Espíritu. Dios les dio su don en el día de Pentecostés, y es por eso que dice que fueron todos llenos de pneumahagion, Espíritu Santo, su don.